Mi hermana siempre fue la consentida y me humillaba por ser el repuesto, pero cuando mi padre murió, ella no tenía nada ni era nada, así que hizo lo que mejor sabe, hacer un berrinche y llorar para que le dé mi trabajo, mi casa y todo lo que fuera mío. Desde que tengo memoria, siempre supe que en mi casa no éramos dos hijos iguales. Mi hermana, Mariela, nació con una corona invisible sobre la cabeza y con el poder automático de hacer que todo girara a su alrededor sin esfuerzo. Y no estoy hablando de favoritismo sutil o esos desbalances típicos que uno aprende a ignorar con los años. No. Lo de mis padres, especialmente lo de mi papá, era casi devocional, como si Mariela hubiera sido una especie de bendición caída del cielo mientras yo era solo una consecuencia biológica, un relleno de álbum familiar. Una figura secundaria que se mantenía al margen para no interrumpir lo que ellos consideraban realmente importante. Desde que éramos niños se le permitía absolutamente todo. Si rompía un florero, decían que era porque estaba jugando como cualquier niña traviesa. Si sacaba malas notas, era que la escuela no la motivaba lo suficiente. Cuando mentía, era creativa, cuando gritaba, tenía carácter. Yo, en cambio, era evaluado con lupa. No importaba si me sacaba dieces o si limpiaba el garaje sin que me lo pidieran, siempre me faltaba algo. Papá solía decirme con una risa medio burlona que yo era el de repuesto, por si acaso, y aunque intentaba tomármelo como una broma, por dentro me quemaba. Nadie debería crecer sintiendo que ocupa un lugar prestado en su propia casa. Crecimos en un suburbio de clase media al suroeste de Houston, donde las casas eran todas parecidas, los vecinos sabían demasiado de la vida ajena y las sonrisas se fabricaban para la fachada. A simple vista, mi familia se veía como cualquier otra, mamá era la típica señora que organizaba las reuniones de la iglesia y servía limonada en vasos con servilleta decorada. Y papá era un electricista que trabajaba por contrato y se enorgullecía de haber construido él mismo la cochera de la casa. Pero por dentro todo era diferente. Mi hermana podía salir de noche con cualquier tipo de excusa estúpida, podía gastar sin límites en ropa. Podía faltar al colegio por una discusión con su novio y papá la justificaba ante la escuela como si hubiera estado enferma. Y yo, cada vez que pedía un permiso, tenía que presentar argumentos, casi como si estuviera defendiendo un caso frente a un jurado. Mamá no intervenía. Ella simplemente asentía con una sonrisa vacía y decía que no quería conflictos. Así me fui acostumbrando a quedarme en segundo plano, a no esperar nada de nadie, a vivir con la idea de que, aunque compartíamos sangre, el afecto nunca sería equitativo. Y Mariela, por supuesto, se alimentaba de ese desequilibrio. Me humillaba cada vez que podía, pero lo hacía con ese tono dulce que solo las personas manipuladoras dominan a la perfección. Me decía cosas como «ay, pobrecito, siempre tan invisible», o soltaba frente a sus amigas que yo era el hermanito de emergencia, por si me pasaba algo. Todo el mundo se reía y yo, aunque me tragaba la rabia, me juré desde muy temprano que no iba a vivir a la sombra de nadie. A los 17 me fui de casa para no volver. Conseguí una beca parcial en una universidad estatal y, mientras estudiaba ingeniería civil, trabajaba como repartidor de madrugada, limpiaba oficinas los fines de semana y arreglaba computadoras para sobrevivir. Nunca pedí ayuda. Nunca. No porque no la necesitara, sino porque sabía que en mi casa cualquier favor que me hicieran venía con deuda eterna. Años después, cuando terminé la carrera y conseguí mi primer trabajo serio, empecé a pagar parte de la hipoteca de la casa familiar sin que ellos lo supieran. Sí, suena contradictorio, pero el lugar seguía siendo legalmente de papá y la deuda estaba comiéndose los vivos. Mamá me llamó un día llorando porque les iban a quitar la casa y, aunque no me sorprendió que ni Mariela se asomara, decidí hacer algo porque esa casa, por más recuerdos de mierda que tuviera, también era parte de mí. Firmé un acuerdo con el banco para ir cubriendo cuotas y, durante años, envié dinero mes tras mes sin mencionar nada. Papá nunca me agradeció. Solo me mandaba correos secos con los datos del pago y, cuando respondía, era para reclamarme por tardarme 1 o 2 días. Pero no me importaba. Yo sabía que, eventualmente, eso se iba a volver mío, y al menos iba a recuperar algo después de toda la basura emocional que me hicieron tragar. Mariela, mientras tanto,
Siguió siendo la misma parásita emocional de siempre. Se casó con un tipo que la dejó por infiel, se endeudó hasta el cuello comprando estupideces, fingía ser una empresaria en redes sociales vendiendo productos reciclados y, cuando todo eso se fue al carajo, volvió a vivir con mis papás como si nada. Para ese entonces yo ya tenía mi propio apartamento, un carro decente y un trabajo estable. Había logrado todo desde cero, sin depender de nadie. Pero para ellos eso no valía, porque Mariela siempre encontraba la forma de hacerse la víctima, de llorar en el momento exacto y de convencerlos de que el mundo era injusto con ella. Cuando papá enfermó y cayó en el hospital, fui el único que estuvo ahí cada maldita noche. Mariela apareció una vez para sacarse una selfie con él, subirla a Facebook con un mensaje cursi y desaparecer por otros 5 días. Yo me encargué del papeleo, de hablar con los doctores, de llevarle comida a mamá. Y, cuando papá murió, fui también quien organizó todo el funeral, desde el ataúd hasta la misa. Ella solo llegó el día del entierro con un vestido blanco, como si fuera una boda, y se sentó en la primera fila como si hubiera estado presente en algo más que en las fotos. Después del entierro, nos citaron para la lectura del testamento. Yo no tenía expectativas. Para mí, cualquier cosa que quedara era ganancia. Pero cuando el notario dijo que la casa quedaba a mi nombre por pagos realizados y aporte constante en los últimos años, vi cómo se le congeló la cara a Mariela. Y ahí supe que empezaba una nueva etapa. Una que ya no se trataba de aguantar. Una donde iba a devolver cada maldito desprecio, cada palabra hiriente, cada lágrima fingida con la que me intentó manipular durante toda la vida. Porque si ella creía que con llorar otra vez iba a quedarse con mi trabajo, mi casa y todo lo que es mío, estaba a punto de descubrir que esta vez el repuesto ya no iba a quedarse callado. Actualización 1. Pasaron un par de meses desde el entierro de mi padre, y aunque todavía había cierta tensión en el aire entre los miembros de la familia, sobre todo por la parte de Mariela, la vida siguió su curso como suele pasar después de una muerte, sin pedir permiso, sin pausa, sin remordimientos. Yo me había instalado completamente en la casa que ahora era legalmente mía, y aunque por fuera seguía luciendo como aquella vivienda que papá había comprado en los 90, por dentro la estaba transformando poco a poco en algo que sí se sintiera mío. Invertí en renovar la cocina, cambiar los azulejos horrendos que mamá había elegido hace décadas, y mandé instalar una puerta corrediza nueva que daba al jardín trasero. También empecé a trabajar desde casa más seguido, adaptando uno de los cuartos como oficina y construyendo un pequeño cobertizo al fondo para herramientas y materiales de obra. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo me pertenecía de verdad, no solo por papeles o títulos, sino porque cada centímetro tenía mi esfuerzo marcado. Y fue justo cuando empezaba a respirar tranquilo, cuando ya no tenía que explicarle a nadie en qué gastaba mi dinero, cuando podía sentarme en el porche a tomar una cerveza sin que me miraran como si estuviera robándome algo. Que ella regresó. Un miércoles por la noche, casi a las 10, tocaron el timbre. Pensé que era uno de los vecinos por alguna tontería del vecindario, pero al abrir la puerta me encontré a Mariela parada en la entrada con 2 maletas, un perro mestizo que parecía tener más años que pelo. El maquillaje corrido y esa cara suya que siempre había sido su mejor disfraz, la cara de víctima. No me preguntó si podía pasar. Lo dijo como si fuera obvio, como si yo no tuviera opción. Solo serán un par de semanas, hermanito. Me corrieron del apartamento, el trabajo no funcionó, y tú sabes cómo es la vida, a veces simplemente todo se pone en tu contra. Papá no querría que me dejaras en la calle. Esa fue su frase clave. Usar a papá como moneda emocional. Como si su memoria fuera un pase automático para entrar a mi casa y a mi vida sin siquiera pedirlo con dignidad. Yo, en ese momento, no dije mucho. No soy estúpido, pero tampoco soy de los que reaccionan al primer golpe. Me limité a observarla. Llevaba un vestido arrugado, unos tacones que no combinaban con nada, y su bolso estaba tan reventado de cosas que parecía a punto de vomitar su caos encima del recibidor. El perro, que luego supe se llamaba Rocky, se meó en la entrada antes de que yo pudiera siquiera pensarlo. Y ahí estaban los dos, descompuestos, incómodos, llenos de excusas y urgencias, esperando que yo hiciera lo que siempre hice, aguantar.
Así que la dejé pasar, pero no porque creyera sus lágrimas, sino porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar esta vez. Quería observar de cerca el show que estaba por montar. A fin de cuentas, ya no era yo el niño que compartía cuarto con ella y soportaba que le robara el dinero del almuerzo. Esta vez, yo tenía las llaves, los documentos, las cámaras de seguridad, las cuentas a mi nombre y algo que nunca antes había tenido en esa dinámica familiar, el poder. Los primeros días fingió gratitud. Lavaba los platos, caminaba al perro, incluso cocinó una lasaña horrible que quemó en los bordes y luego sirvió como si fuera una cena de acción de gracias. Me decía cosas como no sabes cuánto significa esto para mí o gracias por ser el único que nunca me da la espalda, y aunque su voz sonaba cálida, sus ojos seguían siendo los mismos de siempre, fríos, calculadores. Atentos a cualquier oportunidad. Empezó a usar mi auto sin preguntarme, primero solo para ir al súper y después para hacer recados cada vez más largos que incluían recoger amigas, ir a salones de belleza o... Según escuché en una conversación que tuvo mientras creía que yo dormía, pasar por la oficina de un exnovio que aún le debía dinero. Cuando la confronté la primera vez, me tiró la carta del sacrificio, es que tú no sabes lo que es no tener nada, y yo solo estoy tratando de sobrevivir, pero si te molesta tanto, me voy mañana. Era tan obvia su intención de manipularme que me daban ganas de aplaudirle. No porque le saliera bien, sino porque había perfeccionado su libreto de mártir con tanta práctica que se notaba que ni ella sabía cuándo decía la verdad y cuándo estaba actuando. Después de eso, el supuesto par de semanas se convirtieron en un mes y medio. Durante ese tiempo, trajo a su amiga Laura a quedarse unos días porque estaba escapando de un tipo tóxico, aunque después descubrí que Laura era simplemente su cómplice de siempre en los peores planes. Una noche las escuché carcajearse mientras hablaban de cómo Mariela pensaba hacerme sentir culpable para que le cediera el cuarto principal de la casa. Dijo, palabra por palabra, él todavía carga con eso de ser el que no querían, así que es fácil hacerlo sentir mal. Le haces un desayuno, le cuentas una historia triste y, ¡paf!, te entrega todo. Me quedé helado. Porque no era solo el cinismo, sino la tranquilidad con la que lo decía, como si ni siquiera le importara estar en la misma casa que yo. Como si el simple hecho de haber crecido bajo el mismo techo le diera derecho a pasarme por encima sin consecuencias. Fue en ese momento cuando entendí que no bastaba con pedirle que se fuera. No bastaba con cerrar la puerta. Si realmente quería liberarme de ella y de toda la mierda que venía arrastrando desde nuestra infancia, tenía que ser mucho más estratégico. No quería gritarle, no quería armar un escándalo que pudiera usar luego a su favor. Así que empecé a preparar el terreno. Instalé cámaras discretas en la entrada, en la sala, incluso en la cochera donde guardaba mis herramientas. Cambié las claves del wifi, renové mis tarjetas bancarias y comencé a revisar cada cargo extraño que aparecía en mi cuenta. Y cada vez que veía una compra que yo no había hecho, la anotaba, la imprimía, la guardaba. También empecé a grabar sus llamadas, no por morbo, sino porque ella hablaba tan fuerte que ni siquiera era necesario espiar para enterarme de todo lo que planeaba. No me costó mucho descubrir que usaba mi auto para entregar productos de catálogo en barrios más al norte y que había empezado a vender mis herramientas por internet porque ya estaban viejas y nadie las usaba. También usó mi tarjeta para pedir comida, maquillajes, e incluso reservó una noche de hotel para verse con un tipo que conoció en una app de citas. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que un día entré a mi oficina y encontré mi laptop abierta con mi sesión aún iniciada, y ella había estado revisando mis correos de trabajo. Probablemente intentando entender si ganaba suficiente como para chantajearme. Cuando confronté ese tema, me soltó la excusa más miserable de todas, solo estaba viendo si tenías algo importante, tú sabes, por si te pasaba algo. Me reí. Me reí en su cara. Y por primera vez no lo hice con rabia, sino con esa certeza serena de que alguien acaba de cavar su propia tumba y ni siquiera lo sabe. A partir de ese momento, dejé de ser su hermano. Empecé a ser el juez silencioso que observaba cómo se enredaba en su propio juego. La dejé hablar, la dejé actuar, la dejé mentir. Porque sabía que cada palabra, cada movimiento, cada uso de mi tarjeta era una bala que iba a devolverle con precisión más adelante.
Y lo más irónico de todo es que ella seguía creyendo que lo tenía todo bajo control. Que si lloraba lo suficiente, yo volvería a ser el de antes. El del rincón. El repuesto. Lo que no sabía era que esta vez, cuando el tablero se volteara, yo no iba a tener piedad. Actualización 2. Habían pasado casi 4 meses desde que Mariela se había instalado en mi casa con su perro pulgoso, sus maletas rotas y esa actitud de víctima profesional que le funcionaba con cualquiera que no la conociera bien. Yo, sin embargo, me mantenía en silencio. La observaba, registraba todo, reunía evidencia como si estuviera armando un caso legal, y en el fondo me preparaba para ese momento inevitable en que su ambición la empujara a intentar algo más grande. Algo que la hundiera por completo. Lo que no imaginé era que su siguiente jugada fuera meterse directamente con mi trabajo, como si no hubiera aprendido nada de todo lo anterior, como si después de haber invadido mi casa, mis finanzas, mi paz mental, ahora le correspondiera también apropiarse de lo único que nunca tuve gracias a ellos, mi carrera. Una mañana, mientras tomaba café en la cocina y revisaba algunos correos del trabajo en el celular, noté que Mariela se estaba arreglando más de lo habitual. Nada de ropa deportiva ni pijamas, nada de ese moño improvisado con olor a cigarro que llevaba todos los días. Esta vez llevaba el cabello planchado, maquillaje decente y un blazer que le había visto solo una vez en la vida, cuando fue a una entrevista de trabajo que terminó en desastre porque no sabía ni qué empresa estaba visitando. Le pregunté a dónde iba y respondió, con esa voz dulce y artificial que ya conocía de memoria, que solo tenía una reunión importante con alguien que quería ayudarla con un proyecto. No le di importancia en ese momento, pero más tarde me crucé con una compañera del trabajo en una videollamada y me soltó, casi como si estuviera contando un chisme cualquiera. Que una tal Mariela había ido a la oficina diciendo que era mi hermana y que quería hablar con mi jefe directamente. En ese instante sentí cómo se me apretaba el pecho. No por miedo, sino por el nivel de descaro que esa mujer era capaz de alcanzar. Llamé a mi jefe apenas terminé la reunión y, como esperaba, me dijo que sí, que había venido una mujer a hablar con él, que lloró un poco, que dijo estar en crisis y que estaba desesperada por una oportunidad laboral. Que era muy buena organizando cosas, que tenía experiencia en ventas y que yo sabía mejor que nadie lo mucho que había sufrido. Yo tuve que contenerme para no reventar de la risa o del coraje, no sé cuál de las dos cosas era más intensa. Mi jefe, que no es precisamente alguien con mucha paciencia, terminó diciéndome que no quería dramas familiares en la empresa y que por eso había derivado el tema a recursos humanos, quienes, para cubrirse legalmente, le ofrecieron un contrato temporal como auxiliar externo en un área completamente diferente a la mía. Básicamente, le estaban dando una cuerda para que se ahorcara sola, y ella, encantada, ya estaba colgándose del cuello. Cuando volvió esa noche, lo hizo fingiendo sorpresa, como si no supiera que yo me había enterado. Me saludó como si nada y me dijo, con esa expresión orgullosa que me revolvía el estómago, que había conseguido un puesto en mi empresa gracias a su perseverancia. Luego añadió, como si fuera algo que yo debía celebrar, que iba a demostrarle a todos que también podía ser alguien. No le respondí. Solo asentí con una sonrisa que sabía perfectamente fingir, pero por dentro ya estaba haciendo cálculos. Porque si había algo que no soportaba era que me pusieran en riesgo en mi entorno laboral, el único lugar donde por años había logrado construirme una reputación limpia, lejos de los gritos, los dramas, los chantajes emocionales y todo ese historial familiar que me negaba a repetir. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y farsas. Mariela llegaba con uniforme, llevaba una carpeta bajo el brazo, tomaba café en el mismo comedor que yo, se tomaba selfies rumbo al éxito y subía historias a redes sociales diciendo que los tiempos oscuros ya pasaron. Yo, mientras tanto, fui hablando con los del departamento de TI y les pedí que me notificaran si algún movimiento extraño ocurría en el servidor relacionado con mis archivos. No tardaron en saltar las alertas. En la primera semana, Mariela había intentado acceder a mi sesión 2 veces, y aunque no logró entrar, sí logró reenviar algunos de mis correos a su cuenta personal usando una computadora del área común. Cuando los chicos de soporte me mostraron los logs, sentí una mezcla de rabia y asco. Le había dado la oportunidad de no joderme la vida, y como siempre,
prefirió cagarlo todo con sus mentiras. No bastándole eso, también la cacharon imprimiendo planos que no eran de su área y usándolos como parte de una supuesta propuesta de renovación urbana que presentó frente a un cliente menor en una reunión informal. Fue tan ridícula su presentación que uno de los ejecutivos, al ver mi nombre en los archivos, me escribió directamente preguntando si ella tenía autorización para usar esa información. Mi respuesta fue clara y directa: no solo no la tenía, sino que estaba cometiendo una falta grave que debía ser investigada. Y con eso empezó la tormenta. Yo no tuve que mover un dedo. Solo dejé que los correos hablaran, que las grabaciones internas circularan, que los informes técnicos hicieran su trabajo. En paralelo, presenté una denuncia interna por uso indebido de propiedad intelectual y falsificación de identidad. Tenía todo: capturas, testimonios, fechas, horarios, e incluso las tonterías que ella misma había compartido en sus redes. Cuando la llamaron a una reunión con recursos humanos y legal, ella intentó usar el mismo viejo truco: llorar, hablar de su infancia difícil, mencionar la muerte de papá, decir que todo era un malentendido. Pero ya nadie le creía. Nadie. Incluso una de las asistentes que estaba presente me dijo después que fue la actuación más patética que había visto en años. La terminaron despidiendo ese mismo día por causa justificada, con una carta tan clara que ni los abogados de ella pudieron defenderla. Le congelaron el acceso, le revocaron el pase de entrada, y por si fuera poco, la añadieron a una lista interna de personas no elegibles para recontratación que, según me confirmaron, varias empresas del Estado comparten para evitar futuros dolores de cabeza. Esa noche llegó llorando a casa como si el mundo se le hubiera caído encima. Me gritó que era un maldito traidor, que la había dejado sola, que papá se avergonzaría de mí si pudiera verme. Y yo, con toda la calma del universo, simplemente le respondí que se había cavado su propia tumba y que yo solo había puesto la linterna para que todos vieran cómo lo hacía. La miré con desprecio y le dejé bien claro que ese día se había terminado todo. Que no solo ya no era bienvenida en mi casa, sino que estaba oficialmente fuera de mi vida, de mis planes y de mi lista de gente a la que alguna vez pude considerar familia. Quiso tirarme el portarretratos de mamá, pero el perro la distrajo ladrando y terminó lanzándolo contra la pared. Se fue a encerrar a la habitación de invitados, llorando como si el mundo la odiara, sin entender que no era el mundo, era ella. Ella misma era su condena. Y yo, por primera vez, dormí tranquilo, sabiendo que esa noche había perdido algo que no iba a recuperar jamás. Porque ya no era cuestión de límites. Era cuestión de dignidad. Actualización 3. Pasaron varios meses después de su despido, y aunque el primer impulso fue sacarla de la casa de inmediato, algo en mí decidió esperar. No por lástima, no por alguna absurda esperanza de redención, sino porque sabía que su orgullo roto no la dejaría rendirse tan fácil. Mariela había construido toda su vida alrededor de una mentira, la de que siempre caía de pie, de que siempre había alguien dispuesto a rescatarla, de que bastaba con llorar o gritar lo suficiente para volver a empezar. Pero esta vez, la caída había sido más alta, más dolorosa y pública. No solo la despidieron con un reporte que básicamente la catalogaba como un riesgo laboral, sino que su nombre quedó grabado en una base de datos que haría casi imposible que la contrataran en cualquier lugar medianamente serio. Y eso la desesperó. Lo noté en su manera de caminar, en la forma en que hablaba sola cuando pensaba que yo no escuchaba, en cómo se mordía las uñas hasta sangrarse los dedos mientras miraba la pantalla del celular buscando oportunidades que ya no existían para ella. Lo curioso es que nunca se disculpó. No hubo un solo momento en el que se sentara frente a mí a decir la cagué. Al contrario, seguía comportándose como si yo le debiera algo. Como si, a pesar de todo, yo tuviera la responsabilidad de sostenerla porque sí, porque compartimos sangre, porque papá la quiso más, porque mamá siempre la trató como la niña de cristal que nadie podía romper. Me insultaba bajo susurros cuando creía que no escuchaba, dejaba notas pasivo-agresivas en la cocina, usaba mi jabón, mi toalla, mi espacio, todo. Como una plaga que no se puede erradicar de golpe, que se aferra hasta el último rincón. Y yo, que ya no tenía dudas sobre lo que debía hacer, comencé a preparar el cierre definitivo. Una noche,
Después de escuchar cómo gritaba por teléfono con alguien que al parecer era su última opción de ayuda, un exnovio con el que había intentado chantajear emocionalmente para que la mantuviera, decidí enfrentarla. No con gritos. No con violencia. Solo con hechos. Entré a su habitación sin tocar, sin pedir permiso, como ella había hecho siempre con mis límites. Le arrojé sobre la cama una carpeta negra con clips metálicos bien apretados, pruebas impresas, capturas de pantalla, facturas con sus cargos, correos reenviados desde mi cuenta. Testimonios de compañeros de trabajo y capturas de cámara donde se la veía tomando mis cosas sin autorización. No hablé. Solo dejé que leyera en silencio, que viera con sus propios ojos todo lo que había hecho, todo lo que yo sabía, todo lo que tenía documentado. Cuando terminó, intentó reírse, pero su voz temblaba. Me dijo que eso no era legal, que yo no podía grabarla sin su permiso, que todo eso no probaba nada. Yo simplemente respondí que no me interesaba llevarla a juicio, al menos no todavía, pero que había redactado un acuerdo de desalojo. Uno que ya había sido revisado por un abogado y que le daba exactamente 10 días para irse, sin derecho a réplica, sin opciones. O lo firmaba y se iba con lo poco de dignidad que le quedaba, o usaba esa carpeta para iniciar un proceso legal que, con toda seguridad, iba a terminar con ella pagando no solo los daños materiales, sino también enfrentando cargos por fraude, robo de identidad y uso indebido de propiedad intelectual. Por primera vez, la vi realmente temer. Ya no era teatro. Ya no era actuación. Esta vez no lloraba para manipular, lloraba porque se sabía derrotada. Porque entendió, finalmente, que no quedaba nadie más a quien mentirle, que el escenario había colapsado, que no era yo quien estaba en juicio, sino ella. Murmuró algo que sonó como un esto no es justo, se limpió la nariz con la manga de su sudadera vieja y firmó. No por voluntad. Por miedo. Guardé el documento, le recordé que tenía hasta el viernes siguiente para salir, y cerré la puerta tras de mí sin decir una sola palabra más. Durante los días siguientes, intentó provocarme de 1000 formas. Dejó la televisión encendida toda la noche, quemó mi camisa favorita mientras lavaba la ropa, invitó a Laura, su cómplice de siempre, a dormir una noche bajo la excusa de necesitaba consuelo. Y hasta trató de convencer a mamá de llamarme para presionarme a que le diera más tiempo. Pero yo ya no era el mismo. Esa parte de mí que buscaba su aprobación, que quería pertenecer a algo, que tenía miedo de ser el malo, se había muerto hacía mucho, enterrada junto con cada abuso que dejé pasar cuando era niño. Ahora solo quedaba el tipo que tenía todo documentado, que ya no pedía permiso para defender lo suyo, que no estaba dispuesto a seguir siendo el hermano que entiende, el hombre que aguanta. Le respondí a mamá con una sola frase, te recomiendo que hables con tu hija y le digas que empiece a empacar. Y sí, el viernes siguiente cumplió. Con una dignidad fingida que daba pena, bajó sus maletas por la escalera, se llevó a Rocky metido en una manta vieja y se marchó sin mirarme a los ojos. La escuché decirle a Laura por teléfono que yo era un psicópata, que me había obsesionado con destruirla, que lo mío era una enfermedad emocional heredada de mamá. Quise gritarle que esa mujer a la que ahora culpaba fue la misma que se desvivió por cubrirle cada cagada, que la defendió aunque se robara los cheques de papá o chocara el carro de la familia mientras iba borracha. Pero no dije nada. Porque ya no necesitaba hacerlo. El daño ya estaba hecho, y esta vez no fui yo quien lo provocó, fue ella, desde el día que creyó que el mundo entero iba a seguir tolerando sus berrinches como si nada. Desde entonces, la casa volvió a respirar. Silencio, orden, rutina. Empecé a dormir bien, a dejar las puertas abiertas sin miedo a que alguien me revisara el escritorio, a sentarme en el sofá sin encontrar pelos de perro o latas vacías metidas en los cojines. Y lo más importante, ya no vivía con el peso de esa presencia invasiva que siempre me recordaba que yo era el plan B. Ahora no solo era el dueño legal de la casa, sino también el dueño de mi paz. Y eso, después de todo lo que había aguantado, valía mucho más que cualquier disculpa tardía. Actualización 4. Pasaron cerca de 8 meses desde que Mariela cruzó la puerta de mi casa por última vez. El día que se fue, el silencio que dejó detrás fue tan nítido, tan limpio, que por momentos me pareció irreal.
Me costaba aceptar que, después de tanto desgaste emocional, tantas batallas veladas y tantos años de vivir bajo su sombra maldita, por fin podía llamarle hogar a un espacio sin su presencia devorándolo todo. Me dediqué a reconstruir lo que había quedado. No solo la casa, que terminé de remodelar hasta el último rincón, le quité todo rastro de ella, cambié los muebles del salón. Pinté las paredes de colores distintos y hasta cambié las cerraduras por unas electrónicas que solo yo podía controlar, sino también a mí mismo. Invertí más horas en el trabajo, pedí nuevos proyectos, hice cursos en línea. Compré libros que tenía pendientes desde hacía años y me concentré en volver a ser alguien más allá del tipo que sobrevivía a los desastres de su hermana. Durante ese tiempo, no supe nada de ella. Silencio absoluto. Nadie en la familia quería hablar del tema porque todos sabían que lo que pasó no fue una simple discusión entre hermanos, sino una explosión controlada que yo venía preparando hacía tiempo y que acabó siendo la única manera de detenerla. Mamá dejó de insistirme con que la perdonara y empezó a llamarme solo para contarme de su jardín o de las clases de pintura que estaba tomando, como si intuyera que lo mejor era dejar ese capítulo cerrado. Yo me mantenía al margen. No preguntaba por Mariela, no respondía si alguien la mencionaba, no fingía interés. En mi mente, ella ya no existía. Pero como suele pasar con la gente que vive para manipular, eventualmente regresan, no porque quieran arreglar las cosas, sino porque ya no tienen a quien más joder. Me enteré por un primo lejano que Mariela se había ido a Florida unos meses después de dejar mi casa. Según él, se había enganchado con un tipo bastante mayor, uno de esos emprendedores que venden humo en redes sociales y que, según sus palabras, iba a ayudarla a reinventarse. Al principio parecía que le estaba funcionando. Subía fotos en Instagram junto a autos de lujo, que claramente no eran suyos. Compartía frases de autoayuda como si fuera coach de vida y hasta se atrevió a publicar una historia diciendo que había dejado atrás todo lo tóxico de su pasado. Me reí cuando la vi. Porque esa era su manera de seguir intentando la misma fórmula de siempre, cambiar de ciudad, de pareja, de escenario, pero sin cambiarse a ella. El problema era que esta vez ya no tenía a nadie que la protegiera del golpe. Aproximadamente 5 meses después de esa noticia, otro familiar me llamó, uno que apenas me escribe en Navidad, y lo hizo con un tono que ya me anticipaba el desastre. Oye, no sé si supiste. Pero Mariela volvió a Houston. Mi respuesta fue un seco y... Me explicó que había terminado mal con el tipo ese, que él le había prestado una buena suma de dinero para un negocio que nunca arrancó y que, cuando intentó pedirle explicaciones, ella desapareció con el poco dinero que le quedaba y se vino de nuevo al estado. Pero aquí no la esperaba nada. Ni trabajo, ni casa, ni amigos. Estaba viviendo de alquiler en una habitación minúscula en una casa compartida al norte de la ciudad, atendiendo la barra de un bar de mala muerte donde los meseros rotan cada semana. Había vuelto a donde siempre perteneció, a ese lugar donde las máscaras no sirven de nada y el llanto no compra compasión. Yo, honestamente, no sentí nada. Ni rabia, ni alivio. Solo una confirmación inevitable de lo que ya sabía, Mariela no sabía sostenerse. Era como un parásito emocional que, al quedarse sin anfitrión, se marchitaba poco a poco. Pero lo que más me impactó no fue ver la caída, sino enterarme de su siguiente jugada. Intentó demandarme. Así, sin más. Me llegó una notificación legal alegando que le debía manutención familiar retroactiva por los años en que supuestamente vivió bajo mi techo sin ingresos, que yo había abusado de su condición vulnerable, que le debía compensación por echarla sin aviso. Casi escupo el café cuando leí eso. No solo era mentira, era insultante. Quiso usar un fragmento de una ley estatal que protege a personas con dependencia económica, pero no contaba con que yo ya tenía todo documentado desde el día 1. Mi abogado, que ya conocía la historia completa, se encargó de preparar una respuesta tan sólida que no solo desestimaron la demanda en tiempo récord, sino que además, con todo lo que habíamos acumulado, logramos iniciar un proceso civil por daños y perjuicios que ella no se esperaba. En la primera audiencia, ni siquiera pudo pagar su defensa. Llegó sola, desarreglada, con un bolso de segunda mano y un cuaderno con papeles desordenados.
Cuando el juez escuchó los cargos y vio las pruebas, videos, correos, facturas, reportes internos del trabajo, incluso mensajes que ella había enviado donde reconocía haber usado mis datos sin permiso. Su rostro fue cambiando de la arrogancia a la desesperación. Al final, la sentencia fue clara: tenía que pagarme $25,000 por daño a mi reputación profesional y uso indebido de mis bienes. Y si no podía cubrirlo, enfrentaría consecuencias legales mayores. Se desplomó en la sala, murmurando que no tenía cómo, que todo era un malentendido, que yo estaba destruyéndole la vida. Pero el juez, que seguramente ya había visto cientos de casos como el suyo, simplemente dijo que la responsabilidad no se perdía por tener problemas personales. Que uno no podía vivir del caos ajeno eternamente. Salió de la sala llorando, mientras yo me puse de pie, agradecí al abogado, y salí con la cabeza más alta que nunca. Meses después, empecé a recibir los primeros pagos. No grandes cantidades, pero suficientes para recordarle que, por primera vez en su vida, estaba pagando por las consecuencias de sus actos. Vendió algunas joyas que eran de mamá, un par de bolsos de diseñador que aún conservaba, y supe que hasta alquiló por semanas la cochera del lugar donde vivía para generar algo de efectivo. Cada transferencia llegaba a mi cuenta con una notificación automática, y cada vez que la veía, no podía evitar sentir esa mezcla de satisfacción y justicia. No porque necesitara el dinero. No era eso. Era saber que por fin, después de años siendo el repuesto, el que se quedaba callado, el que soportaba, ella estaba sintiendo, con intereses acumulados, lo que había sembrado toda su vida. Una derrota que no se grita, que no se canta, pero que se siente como el aire limpio después de un huracán. Mientras tanto, yo seguía avanzando. Me ascendieron en el trabajo, compré la casa vecina como inversión y alquilé el segundo piso a una pareja joven que justo buscaba comenzar de cero. Adopté un perro, un pitbull mestizo que llamé Diesel, y que se volvió mi sombra. Cada vez que algún desconocido se acercaba a la casa, él gruñía con una seriedad que me encantaba. Era como si hasta el perro entendiera que aquí ya no entraba nadie que no supiera respetar. Mi vida, por primera vez en décadas, tenía orden. Tenía dirección. Y sobre todo, tenía límites. Límites que ya nadie podía cruzar, mucho menos ella. Actualización final. Pasó más de un año desde aquella última audiencia, desde la vez que vi a Mariela salir tambaleándose de la sala del juzgado como si no supiera cómo había terminado así, sola, derrotada y con la humillación escrita en la cara. Nunca se lo dije, pero en realidad lo supe desde el primer momento: siempre iba a terminar así. No porque le deseara el mal, sino porque se lo ganó. Porque toda su vida vivió convencida de que el mundo le debía algo solo por existir, porque creía que las lágrimas podían reemplazar la verdad y que manipular era lo mismo que ser inteligente. Y lo más triste es que no aprendió absolutamente nada. Al contrario. Se hundió en el papel de víctima con más fuerza. Transformó su propia ruina en un discurso reciclado de autocompasión, uno que usaba con cualquiera que se atreviera a escucharla, con cualquiera que no supiera toda la historia. Por suerte, cada vez quedaban menos de esos. Hace como un mes, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un simple hola, ¿podemos hablar? Lo ignoré. A los pocos minutos llegó otro, es sobre Mariela. Pensé en bloquearlo, pero algo me dijo que lo leyera. Era un amigo lejano de un primo, uno de esos contactos que apenas si uno recuerda haber saludado en una reunión familiar. Me dijo que había visto a Mariela trabajando en un bar al norte de la ciudad, uno de esos sitios donde los clientes gritan, el piso está pegajoso y las propinas se pelean a golpes. Que la había reconocido por la voz y que, después de un par de cervezas, ella había empezado a hablar de mí. Dijo que contaba su versión con la misma historia de siempre, que yo era un monstruo que se obsesionó con destruirla, que le robé su herencia, que la dejé sin nada por resentimiento de infancia. Aparentemente, seguía repitiendo el mismo guión de mártir incomprendida. Pero lo que más me llamó la atención fue lo último que dijo ese tipo. Al final se puso a llorar frente a todos y dijo que lo único que quería era recuperar su familia. Cerré el teléfono sin responderle. Me quedé un buen rato en el porche con Diesel recostado a mis pies, observando cómo caía la tarde.
En otro tiempo, esa clase de mensaje me habría removido algo, tal vez culpa, tal vez nostalgia, incluso un poco de pena. Pero no ahora. No después de todo lo que viví, de todo lo que aguanté, de todo lo que reconstruí con mis propias manos. No me dio lástima. Me dio vergüenza ajena. Porque incluso después de haberlo perdido todo, seguía convencida de que el mundo tenía la culpa, de que nunca fue su responsabilidad, de que los demás le fallaron. No existía ni un milímetro de autocrítica, ni una pizca de honestidad. Era el mismo guión de siempre, solo que esta vez, nadie pagaba por ver la obra. Días después, para confirmar que la vida tiene sentido del humor, se apareció en mi casa. No tocó la puerta. No llamó antes. Solo se paró en la entrada, al otro lado de la reja, como si ese pequeño acto bastara para borrar todo. Iba con una sudadera vieja, el cabello atado en un moño improvisado y una expresión derrotada que ya no conmovía a nadie. No dijo mi nombre. No suplicó. Solo dijo, como si el tiempo no existiera, necesito un lugar. Aunque sea por un tiempo. Y me quedé viéndola. No con rabia. No con desprecio. Solo con una distancia tan sólida que parecía un muro de concreto entre los dos. Pensé en todo lo que había hecho, en cada intento de chantaje, en cada mentira, en cada cuenta que tuve que cubrir por culpa suya. Pensé en la vez que le confié mi espacio y me lo devolvió con traición. Pensé en mi padre, en cómo siempre la defendió, en cómo se tragó sus mentiras, en cómo me hizo sentir como si yo fuera solo un maldito respaldo. Y luego pensé en lo más simple, ya no quería que volviera a respirar el mismo aire que yo. No por venganza. No por rencor. Sino porque ya no se lo merecía. Le respondí sin gritar, sin mover un solo músculo del rostro, no. Aquí no. Nunca más. Me miró como si no entendiera. Como si estuviera escuchando algo imposible. Y repitió solo por unos días, te lo juro, no voy a molestar. Pero no hubo respuesta. Solo la cerradura automática de la reja activándose, el pitido del sistema de seguridad sonando como una sentencia, y Diesel levantándose a mi lado, gruñendo apenas. Como si supiera exactamente quién estaba del otro lado. Mariela se quedó un segundo más, luego bajó la mirada, giró sobre sus propios talones y se fue sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi. Y no pienso volver a verla. A veces, cuando alguien nuevo entra a mi vida y me pregunta si tengo hermanos, respondo con un encogimiento de hombros o cambio de tema. No porque me duela, sino porque no me interesa explicar. Porque aprendí que no todo vínculo de sangre vale la pena, que no toda familia merece segundas oportunidades, y que hay heridas que se cierran no con perdón, sino con distancia. Lo que me hizo Mariela no fue solo abusar de mi confianza o robarme cosas materiales. Fue intentar destruir lo único que logré construir con esfuerzo, mi paz. Y eso, para mí, es imperdonable. Hoy mi casa es mía. Mi tiempo es mío. Mis logros son míos. Nadie más los va a ensuciar. Y si eso me convierte en un mal hermano, que así sea. Prefiero ser el villano en su historia antes que volver a ser el repuesto en la mía.